Buenas noches para todos, es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, amigas y amigos, y por supuesto compartiendo esta hora de agenda abierta con la actualidad política departamental y también nacional. Por eso le damos la bienvenida al profesor Pablo Pellegrini, integrante de la Dirección de Descentralización del Gobierno de Canelones. Pellegrini, gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo está? Hola Renzo, muchas gracias por la invitación. No es dirección, es secretaría. Es Secretaría de Descentralización, tiene usted razón. Bueno, a ver, descentralización, hablemos sobre eso, Pellegrini. ¿Qué tal la experiencia? Hace ya algún tiempo que usted está trabajando en constante contacto con los municipios, bueno, por ende con los alcaldes, con los concejales. ¿Qué le ha dejado justamente este trabajo hasta el momento? Bien, un gran aprendizaje, ¿no? Realmente es un lugar donde se aprende haciendo, ¿no? Claramente esta gestión que lleva adelante Rubén Moreno como director general ha impuesto un modelo de participación de la gente y de trabajo en los territorios que hacen realmente de que estemos un paso adelante de muchos otros lugares acerca de temas que tienen que ver con la descentralización, ¿no? Bueno, vamos por parte. Canelones es el departamento con mayor cantidad de municipios. Totalmente, no solamente con mayor cantidad. Canelones es uno de los pocos departamentos del país que está totalmente municipalizado. Bueno, ahora se le van a agregar dos más. Dos más. Más adelante hablaremos sobre eso. Perfecto. Pero yo me quiero referir al relacionamiento. ¿Cómo es ese ida y vuelta entre la Secretaría de Descentralización y los municipios? Bien, nosotros básicamente, somos un nexo entre el segundo y el tercer nivel de gobierno. Justamente uno de los mayores reclamos que ha habido en periodos anteriores, incluso en este mismo periodo, tiene que ver con las comunicaciones, ¿verdad? Que a veces se hacen lentas, que a veces se hacen más burocráticas. Nuestra oficina es un nexo, indudablemente, entre el segundo nivel de gobierno, que es la Intendencia, las direcciones de la Intendencia de Canelones, y el tercer nivel de gobierno, que son los municipios. ¿A qué se refiere con las comunicaciones? Seamos claros. Bueno, a veces todo lo que tiene que ver con el seguimiento de expedientes, lo que tiene que ver con las organizaciones culturales, todo lo que tiene que ver con cualquier clase de evento que se realice dentro de los municipios, necesita el apoyo de las direcciones. Nosotros hacemos esa coordinación que ahorra bastante tiempo, ¿verdad? Claro, también hay, y esto ahora se ha normatizado, acuerdos entre el Ejecutivo y los municipios, reuniones entre los integrantes del Ejecutivo y los municipios. Y yo decía, esto se ha normatizado porque ahora se definió inclusive la cantidad, por lo menos un mínimo de veces que se tienen que realizar estas reuniones en el año, Pellegrini. Sí, eso son a partir de lo que es el decreto 9 del 2023, se hace obligatorio por lo menos la realización de un comité de gestión, que ahora vamos a explicar de qué se refiere, y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las mesas locales, ¿sí? ¿Qué son los comités de gestión? Bueno, los comités de gestión es la reunión entre los municipios, por ejemplo, microrregiones, los alcaldes y un concejal de un municipio se reúnen con un vértice o gabinete, vamos a decir productivo, institucional, sociocultural, en fin, y van todos los directores que tienen que ver con esa área. Y bueno, ahí planifican todas las actividades que tienen que ver con el área específica en la cual se están reuniendo, ¿verdad? Yo recién le preguntaba por el relacionamiento. ¿Cómo es el diálogo con los municipios del Partido Nacional? Es bueno, es muy bueno. Yo trabajo, de hecho, con municipios del Partido Nacional. ¿Con cuáles? Con Soca, particularmente, con Roberto, y tenemos un relacionamiento muy bueno, porque en definitiva estamos todos trabajando para la gente, ¿verdad? Inclusive se puede aplicar a veces la máxima de que como no es del mismo partido, tal vez exige menos, o hay un mejor relacionamiento. No, yo tengo un relacionamiento con los municipios que yo trabajo, tengo un muy buen relacionamiento realmente con todos y trabajo con todos. Porque, vuelvo a repetir, y no es un eslogan, ¿no? O sea, nuestra secretaría trata de lo que tiene que ver con la descentralización, pero con participación ciudadana. Y nosotros lo que tratamos de propiciar en todos los municipios en los que trabajamos, somos 4 coordinadores territoriales y estamos todo el tiempo tratando de plantear actividades que tengan que ver con la participación ciudadana. Apelo a su franqueza, no quiero el cassette. ¿Qué
¿qué cosas hay que mejorar de la descentralización? Bueno. Y además, ¿qué es lo que de qué habitualmente se quejan los alcaldes, Pellegrini? Bueno, a ver, el trabajo de alcalde no es fácil, porque es un trabajo 24/7, las necesidades de las ciudades son infinitas, y los recursos que tiene tanto la intendencia como los gobiernos nacionales son finitos, ¿verdad? Generalmente nosotros vemos que hay una necesidad de una mayor comunicación a veces entre lo que son los alcaldes y las direcciones, ¿verdad? Que se ha venido mejorando sistemáticamente a través de lo que son los directores de cada gabinete o de cada vértice, y bueno, básicamente eso es uno de los puntos. Pero también hay que tener en cuenta de que esta gestión está definiendo un modelo de descentralización. Se está definiendo un modelo de descentralización que tiene que ver con justamente de cómo se van a desarrollar de ahora en más el relacionamiento entre segundo y tercer nivel de gobierno, que no es sencillo. Y que además hay que tener en cuenta que los municipios son muy jóvenes aún. O sea, estamos en el tercer periodo, recién promediando, digamos, el tercer periodo de gobierno. Y cada vez se le atribuyen más facultades a los municipios, porque también desde aquellos primeros municipios, que acá en la ciudad de Pando fue Martín Barindelli, al municipio que hoy maneja el CIDE, ha tenido cambios realmente importantes, ¿no? ¿Y eso está bien o está mal? No, yo creo que está bien. A ver, parte de lo que es la descentralización es ceder poder. Hay que ceder poder, ¿sí? Por ejemplo, los municipios ahora casan. Y eso no ha sido un proceso de descentralización, ha sido un proceso de desconcentración. ¿Por qué? Porque no se le han dado los recursos ni materiales ni humanos como para que el municipio pueda desarrollar esa tarea. O sea, a ver, hoy por hoy los municipios casan y por lo general es con recursos. Recién este año se van a volcar parte de los recursos que tienen que ver con los casamientos, pero las horas de funcionario, impresoras, electricidad, o sea, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, lo hace la intendencia a su costo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, recién ahora, la semana pasada tuvimos una reunión entre las juntas de alcaldes y Pedro Irigoyen, y ahí recién ahí se decidió, se recibieron recién las primeras partidas que van a ser volcadas a los municipios. ¿Y no hay temor de que en esa desconcentración de poder o gran autonomía sucedan episodios como el de La Floresta, donde un alcalde se ve obligado a renunciar por una situación jurídica judicial? Bueno, creo que si todo se maneja con el marco normativo que debe manejarse, no creo que suceda. De hecho, el caso de La Floresta ha sido un caso excepcional en Canelones, por supuesto, ¿no? Hay otros casos bastante peores en el resto del país. Bueno, pero hablamos de Canelones, ¿verdad? Sí. Estamos en Canelones. Estamos en Canelones. En ese marco normativo que yo le mencionaba, también se habla de que la Junta puede convocar, cuando así lo desee, a los alcaldes para que estos rindan cuenta. ¿Cuánto influyó el episodio Floresta para esa legislación, Pellegrini? Bueno, calculo que mucho. Creo que la Junta Departamental tiene que brindar las garantías, como porque si hay procesos que en definitiva que están siendo investigados por la justicia, que están siendo llevados adelante por la justicia, tienen que esclarecerse y la ciudadanía tiene que quedarse tranquila de que los poderes funcionan de la forma que deben funcionar. O sea, la Junta Departamental es el legislativo, el que lleva el contralor, no solo de lo que tiene que ver con el gobierno departamental, sino que también tiene atribuciones de control dentro de los municipios, más allá de que los consejos municipales mismos también lo hacen, ¿verdad? O sea, creo que lo que dé cristalinidad y seguridad a la gente de que si hacen las cosas bien, todo camina bien, y que si se actúa mal, fuera de la ley, también es así, creo que está bien. ¿Está bien así o hay que anexarle más controles a las alcaldías? No, yo creo que más controles, no sé de qué tipo. Creo que digamos, el tema recursos está bastante estipulado, lo que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos, el manejo de los literales. Creo que en realidad lo que hay que nutrirla más es de recursos, de que los municipios tengan mayor cantidad de recursos, cosa que no es muy fácil, ¿verdad? Darle más recursos a los municipios para que puedan desarrollar otras tareas. Teniendo en cuenta, por ejemplo, de que la mayoría de las actividades, por ejemplo, culturales que se desarrollan en el departamento de Canelones, 40-50% de actividades culturales se desarrollan en el marco de lo que es el apoyo que la Intendencia de Canelones vuelca a los municipios. Yo sé que es un tema controversial, pero me interesa planteárselo, no solo ahora que está en la Secretaría de Descentralización. Usted fue candidato a alcalde y probablemente lo sea nuevamente. Probablemente. No estamos en me hago cargo yo de lo que digo. Se tendría que generarle una partida económica
a los concejales y de esa manera poder exigirle que justamente participe activamente de este gobierno colegiado, como lo son las alcaldías, Pellegrini? Sí, yo creo que sí, que habría que nutrirlos. Rubén Moreno lo ha comentado incluso en este programa, si mal no recuerdo, de que sí. Hay que volcarles, porque además hoy lo que vemos es que hay una gran cantidad de concejales de que no asisten a los consejos, y que a veces los horarios no son los más adecuados, porque bueno, terminamos sino con concejales que son prácticamente los que pueden asistir solamente son jubilados. Si uno trabaja, a veces se hace difícil cumplir con todas las tareas que requiere la importancia de ser concejal, porque nosotros lo que tenemos que resaltar es la importancia que deben tener los concejales en la vida de los municipios, porque nosotros a veces cometemos el error de hablar de alcaldías, y nosotros no tenemos alcaldía. Nosotros lo que tenemos son consejos municipales cuyo primer concejal es el alcalde. Entonces tenemos sí que tratar de nutrir de recursos, aunque mínimos, aunque fuese, para que, aunque sean los primeros concejales, puedan tener algún tipo de retribución. Sin embargo, el alcalde, hace algún tiempo charlábamos con él y nos decía al CIDE, pero cuando se presentan a la elección ya saben lo que viene. Podés ganar o podés perder. Sí. Si perdés, tenés que continuar tu trabajo, ¿no? Bueno, es más, recientemente en el plenario Frente Amplista se legisló en torno a esto, sí, ¿verdad? Y allí se dijo que aquel concejal que renunció en su momento no puede ser candidato nuevamente. Y también se pidió, con excepciones. Y también se pidió un mínimo de militancia, Pellegrini. Y también se topió la cantidad de candidatos. De acuerdo con todo esto, ¿cuál es su visión sobre el tema? Bueno, un montón de cosas que dijiste ahí. ¿Quiere hacer una pausa? Hacemos. Piensa la respuesta políticamente correcta y después me la cuenta. Tanda, ya regresamos. Obra, cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano, a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro. Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente. Seguimos con Agenda Abierta. Bueno, dejábamos un poco en suspenso la pregunta anterior, que en realidad es un cúmulo de cosas, ¿no? Fue lo que se definió en el último plenario departamental y tres aspectos vinculados con las alcaldías o los municipios, por eso justamente se lo planteo. Aquellos que fueron concejales y renunciaron no podrán ser nuevamente candidatos, salvo excepciones, ahora usted me las contará. Un mínimo de militancia política o formar parte de un sector frente amplista y limitar la cantidad de candidatos. Le preguntaba un concepto o una valoración sobre esta decisión, Pellegrini. Bien, 100% de acuerdo con la aprobación de ese documento, en el cual participamos, incluso en su elaboración. Estuve algunos años dentro de la Comisión de Descentralización de la Departamental de Canelones y creo que ese documento lo que hace es poner la casa en orden, ¿sí? Nosotros no somos una colcha de retazos, no somos un frente amplio que sale a rejuntar votos. Más allá de eso, que es un comentario político personal, volviendo a lo que tiene que ver con lo institucional, a ver, hay muchos concejales que ni siquiera llegaron a ejercer, ¿sí? Y ahí lo que se busca, o lo que se buscó en ese documento, es diferenciar a aquellos concejales que dejaron de asistir porque realmente fueron para juntar votos en una lista, o aquellos concejales que han tenido o problemas personales o han pasado a cumplir una función en otro lugar. Entonces ahí, ¿qué sucede? Si hay un concejal
que se fue para la casa porque no quiso participar porque perdió, como bien tú dijiste, bueno, ese concejal no tiene una justificación válida. Por lo tanto, el Frente Amplio no va a avalar la presentación de esa persona en una lista del Frente Amplio. Ahora, aquella persona que pasó a cumplir otra función, o que tuvo una enfermedad, o que tuvo una causa justificada, sí va a ser avalada. ¿Por qué? Porque ese documento crea una comisión a la cual va a analizar no solo al candidato a alcalde, sino que a todos los candidatos a concejales. Entonces ahí se van a chequear, se le va a preguntar a los territorios cuál es la actuación de esa persona, si tiene una trayectoria dentro de lo que es el Frente Amplio. Eso por un lado, lo que tiene que ver con los concejales. No sé si quedó claro, si hay dudas me lo repreguntás. En lo que tiene que ver con la cantidad de candidatos, es bastante lógico que no haya una cantidad ilimitada de candidatos dentro de lo que es el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio históricamente se maneja con programas únicos. El Frente Amplio a nivel departamental tiene un programa único que nadie tiene. Y también tiene un programa departamental único que, como tú bien recordaste, yo fui candidato a alcalde y tú me entrevistaste acá, yo traje un programa del Frente Amplio que era único. Y que lo llevaba Sergio Pereira, y que lo llevaba Alcides Pérez, y que lo llevaba Nuri, y que lo llevaba... Pero un programa único. Y eso nos hace muy diferentes al resto, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí la idea es buscar los mayores consensos en cuanto a las candidaturas, porque el Frente Amplio con un programa único departamental y con un programa único a nivel local no puede tener 10 candidatos, no puede tener 6, 7 candidatos. Podemos tener 2, 3 énfasis y en algún caso, alguno más, pero en algún caso alguno más. No podemos, como pasó en otros lugares, de que haya 10, 12, 15 candidatos. Pellegrini, el hecho de que tenga obligatoriamente que haber militado ese candidato o candidata. 6 meses de afiliación al Frente Amplio mínimo. Bueno, eso de alguna manera no afecta ese espíritu de libertad que busca la descentralización, darle la oportunidad al mejor vecino o vecina a gobernar el territorio local. Está bien, puede ser uno de los temas discutibles. Ahora, hay que adherir una fuerza política. Una fuerza, cuando uno viene al Frente Amplio, sabe que viene a una fuerza política que se maneja básicamente con un programa único y que pertenece a un partido. ¿Sí? El Frente Amplio, más allá de que somos varios sectores, como decía el general Sereni, es unidad en la diversidad. Entonces nosotros tenemos que apuntar a que esos compañeros tengan una mínima trayectoria dentro del Frente Amplio. También en ese documento está, para los que ocupen el cargo de alcaldes, el descuento del aporte que necesariamente tienen que hacer de forma obligatoria a la fuerza política, ¿verdad? O sea, ese documento en realidad fue poner orden dentro de un caos que había en algunos casos dentro del manejo, y salió de la Comisión de la Departamental de Descentralización del Frente Amplio. Hay, y está claro, usted conoce muy bien el territorio, algunas alcaldías donde no va a poder repetir el actual digamos, alcalde, valga la redundancia. Y está en el horizonte, desde la coalición, replicar la fórmula nacional en el plano departamental o en las municipales. ¿Esto es un motivo de preocupación para el Frente Amplio? No, ¿replicar en qué sentido? Bueno, que la coalición de gobierno también sea coalición en las elecciones departamentales o municipales que se vienen, ¿no? Que ya vienen. Bien. No, yo creo que acá en el caso de Canelones, y particularmente acá en el caso de Pando, el Frente Amplio ha ganado con bastante holgura como para pensar de que podemos ganar, más allá de que la coalición multicolor se van a juntar. Lo que sí tenemos que trabajar, y mucho, y ya lo venimos hablando dentro de lo que es la fuerza política, es de elevar enormemente la cantidad de votos al municipio, ¿verdad? Que ahí tenemos un porcentaje, como un 40-45% de frente amplistas que han votado al gobierno departamental y no votaron a los municipios. Creo que ahí está el gran secreto. Acá, en esta zona, no recuerdo bien ahora los números, pero el Frente Amplio tuvo unos 18.000 votos aproximadamente, lo cual fue la primera fuerza, bastante despegado del resto, y el municipio no llegó a los 8.000 votos. O sea, quiere decir que ahí hay un nicho de Frente Amplista que tenemos que trabajar con un abanico de candidatos, no solamente acá en Pando, sino a nivel departamental, para que la gente se sienta representada, ¿verdad? Porque a veces la gente no se da cuenta de la importancia del tercer nivel de gobierno. Momento, porque no es un dato menor el que usted acaba de decir, es muy revelador. Usted me dice que mucha gente
optó por votar intendente, Frente Amplista, sí, pero no alcaldía. Sí, yo te voy a corregirte y no es alcaldía, es municipio. Bueno, municipio, municipio. Sí, pero lo que me importa es el dato y no tanto el término. Sí, tuvimos a nivel departamental, hubo lugares en las localidades grandes, por ejemplo, en las ciudades grandes. ¿Cuáles? Pando, Ciudad de la Costa, Las Piedras, ciudades relativamente grandes. ¿Qué pasó? El Frente Amplista optó por votar ganó bien el Frente Amplio en la mayoría de las ciudades grandes. Lo que sí pasó es que no se votó en la misma sintonía al municipio. ¿Y por qué considera usted que sucede eso? ¿Que se descuelga una papeleta de la otra o una elección de la otra? Bueno, ¿en qué falla? No, yo creo que hay que comunicar mucho más la importancia del tercer nivel de gobierno, ¿no? El tercer nivel de gobierno debe ser la puerta de entrada del ciudadano cuando tiene algún tema que tenga que ver con lo institucional. Hoy hablamos de lo que tiene que ver con los casamientos, los registros, defunciones, nacimientos. Se está trabajando ahora en un convenio macro con el correo, en el cual dentro de los municipios tal vez el año próximo se puedan hacer tareas que tienen que ver con el correo. El municipio va cobrando una importancia realmente grande y obviamente también tiene que ver un cambio en el perfil que van a tener que tener los municipios de ahora en más, ¿verdad? A ver, ¿cómo es eso? Y bueno, primero que nada, tener gente específica para trabajar en las áreas. Digamos, hoy por hoy hay personas que se dedican específicamente a las tareas de registro. Ha venido algún pase en comisión de registro civil a los municipios, pero han sido casos muy puntuales. Generalmente ha sido el compromiso de los funcionarios municipales que se ha pedido de los distintos alcaldes, se han puesto al hombro de la tarea, sin cobrar más. Y con tareas delicadas, con lo que tiene que ver con partidas y un montón de documentos legales. Y ha sido todo esfuerzo de lo que tiene que ver con justamente de ese relacionamiento que tienen los alcaldes con los funcionarios y el rol que cumplen los funcionarios en cumplimiento de sus tareas. Yo le preguntaba a través de su labor en la Secretaría de Descentralización una obviedad, cómo era el relacionamiento con los municipios y cómo lo ves con el gobierno nacional, porque ustedes muchas veces son el nexo entre el OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y los municipios a la hora porque hay muchas obras que se cubren en parte con un porcentaje o un presupuesto del OPP. Correcto. Recién usted mencionaba el correo. ¿Cómo valora ese ida y vuelta con el gobierno nacional? Bueno, a ver, estamos en un marco de que este gobierno redujo los fondos hacia las intendencias, sobre todo a las intendencias Frente Amplista, que es el fondo metropolitano, ¿verdad? Está claro. Sí, ese dinero que vuelca la OPP es donde se organizan básicamente los POA, los programas operativos anuales, en la cual ahí sí se desarrollan dentro de lo que son los comités de gestión, se van organizando la forma que se van desarrollando los gastos por los distintos vértices o gabinetes, ¿verdad? El relacionamiento no es malo, es lento en algunos casos, pero y sobre todo con recursos bajos, ¿no? Hay mucha obra que la Intendencia hace a través de lo que han sido los tan mentados fideicomisos o con fondos propios. Sin ir más lejos, ahora lo que es Villa Tato, acá cerca, va a ser todo alumbrado y pavimentado, todo con dinero directamente puesto por la Intendencia de Canelones, sin tocar los fideicomisos. ¿Cómo vienen justamente las obras de fideicomiso? Vienen bien. ¿Y qué tanto preocupa eso al gobierno en cuanto a cumplir en tiempo y forma en esta gestión, en definitiva, el préstamo que se solicitó para concretar esos proyectos, ¿no? Bien, hace poco justamente tuvimos un informe de los porcentajes de cumplimiento de los fideicomisos. Hay 2 fideicomisos que se votaron. Uno de los fideicomisos va a tener a diciembre casi un 80% de ejecución real. El otro fideicomiso, también en los primeros meses del año que viene va a andar en ese torno, o sea que para fines del 2024 se calcula de que van a estar 100% ejecutadas las obras de los fideicomisos. De hecho, acá en Pando, en la zona del barrio Estadio y en la zona del barrio del Talar, se han hecho obras que tienen que ver con dinero del fideicomiso. Hagamos este ejercicio. Yo decía que fue candidato a alcalde, ¿verdad? Y que probablemente lo sea nuevamente. Póngase del otro lado del mostrador. Si usted fuera alcalde, ¿qué le pediría a la Secretaría de Descentralización?
no me refiero exclusivamente a recursos, ojo que lo puede ser, pero también puede ser vinculado a los trámites, el tiempo burocrático. ¿Qué le pediría? Bueno, generalmente yo le pediría asistencia técnica, que es muchas veces lo que piden hoy los municipios. ¿Qué es asistencia técnica? Le voy a explicar. A ver, los dineros que entran a la Intendencia o a los municipios no entran solamente por lo que tiene que ver OPP o directamente por la Intendencia de Canelones. También ingresan dineros por proyectos que se presentan, por ejemplo, por embajadas o los ministerios, que contra la presentación de un proyecto dan dinero para la ejecución de obras. Generalmente la oficina de descentralización tiene un equipo técnico propio, más allá de los equipos técnicos que tiene la Intendencia de Canelones, que se dedican a la no menor tarea de sentarse con el alcalde. ¿Sí? En ese caso yo pediría que vinieran, se sentaran conmigo y me ayudaran a escribir ese proyecto para que yo pueda competir y ganar y poder ejecutar una obra determinada. En eso la Secretaría está muy fuerte, tiene un equipo realmente muy bueno de técnicos que se dedican, están todo el tiempo trabajando. De hecho, si uno entra a la web de la Intendencia de Canelones y a nuestro link, digamos, dentro de la Intendencia, hay todo lo que tiene que ver con las posibilidades que hay de financiamiento de proyectos, ¿verdad? Eso es uno. Y después, bueno, obviamente, como siempre, mejorar las comunicaciones, seguir mejorando, estamos en un proceso de crecimiento de mejorar las comunicaciones entre las distintas direcciones y los municipios. Pero ¿qué pasa con las comunicaciones? Que a veces los directores no atienden a los alcaldes. No los atienden, sí. ¿Y entonces? Y bueno, lo que pasa que también hay que tener en cuenta de que los procesos lamentablemente burocráticos no son a veces lo suficientemente rápidos como los alcaldes precisan, porque tienen la presión de la gente. Y eso no es poco. A veces, vamos a poner ejemplos puntuales, se gana un fondo en un concurso en la Intendencia. Y de repente va el alcalde, anuncia que ganó, el alcalde o la alcaldesa dice que se ganó, que ese proyecto se ganó, que el dinero va a estar en determinado momento, y de repente el dinero se entrega un mes después. Y bueno, ahí el alcalde o la alcaldesa va a tener un problema, ¿verdad? Y en eso se está trabajando y se está trabajando fuertemente. Ahora, la semana pasada se largaron, digamos, tiene que ver los fondos de los fondos concursables, en el cual Espando también ganó uno. O sea, justamente toda esa comunicación que tiene que ver con la rapidez de liberación de fondos, ejecución de trámites, a veces una llamada hace que un trámite se destranque, que se agilice, digamos, ¿no? Normal, o sea, dentro de lo que tiene que ver con las atribuciones que tiene la Intendencia de Canelones y la Secretaría de Descentralización. Pablo Pellegrini, muchas gracias, muy amable. De nada, por favor, estamos a las órdenes para cuando precisen. Un saludo a la audiencia. Hacemos la pausa y ya continuamos con más Agenda Vial. Obra, cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano, a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro. Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente.
Seguimos, amigas y amigos, con Agenda Abierta y en este segundo tramo, parte de nuestro programa, recibiendo al diputado Frente Amplista Marcelo Fernández. Fernández, un gusto como siempre tenerlo aquí. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Rendo? Buenas noches. Saludo a la audiencia. Bueno, hay mucho para charlar, ¿no? Semana agitada. Sí, bastante. Pero le pido una valoración de esta polémica que se ha generado en torno a las declaraciones de Pereira, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, que sostiene que en el gobierno de coalición está lleno de malandras y que le preocupa más al Partido Nacional que Penades les haya mentido a que haya abusado de niños. ¿Qué consideración tiene sobre estas declaraciones, Fernández? Sí, no quiero evitar la pregunta y voy concretamente a ella. Creo que no fueron felices las palabras de Fernando en esta oportunidad. Si bien es necesario contextualizarla en el proceso de lo que ha sido la agresión del oficialismo respecto a la mayor fuerza política de la oposición, con una diatriba permanente, con una suerte de desconocimiento del rol que tiene que jugar la oposición y particularmente el Frente Amplio dentro de cualquier sistema republicano. Creo que no fueron felices en tanto generó o intentó generalizar un conjunto de conductas que están estrictamente reservadas al entorno del presidente y a parte del herrerismo. Hubieron, a mi juicio, posicionamientos que hay que destacar, el del propio senador Gandini, siendo muy crítico en las últimas semanas y particularmente con el tema Penades, la intervención que realiza la vicepresidenta Argimón, yo diría con todo un mensaje hacia el presidente, ¿no? Planteando que a las víctimas hay que creerles. Yo creo que fue todo un mensaje claro y que habla naturalmente de esa suerte de contraposición a lo que fue la actitud del ministro del Interior y del propio presidente una vez iniciado todo este lamentable y deslenable proceso en contra del sujeto Penades. También creo que, tengo entendido, la juventud del Partido Colorado sacó una declaración muy fuerte cuestionando la actitud de un senador de la República y siendo muy crítico respecto del accionar de parte del gobierno, o insisto, del presidente de la República y de un entorno del herrerismo. Por tanto, no puedo compartir las declaraciones del presidente del Frente Amplio. En esta oportunidad tengo que ser muy honesto, pero sí tengo que contextualizarla y que creo que son el resultado directo de lo que es una actitud permanentemente provocadora. Basta con recordar lo que fue las expresiones del senador Da Silva diciendo de un lado estamos los honestos y buenos del país y del otro lado los frente amplistas, lo que ha sido la permanente instigación de la senadora Bianchi y lo que, bueno, ha sido los ninguneos y la suerte de desplantes que el propio presidente ha tenido respecto de un conjunto de hechos que lo han tenido en el centro de la polémica pública en los últimos meses, poco menos que ironizando o jactándose de que la oposición intentaba hacer una suerte de caza de brujas con temas que ni por asomo le rozaban al gobierno. En fin, el tiempo se ha encargado de mostrar lo lejos de esas afirmaciones. ¿Qué pasa de ahora en más de cara a la campaña? ¿Cómo visualiza que la misma se puede llegar a desarrollar en estos términos, verdad? De dimes y diretes, de acusaciones y respuestas. Siempre se ha dicho que en nuestro país reina la convivencia política y que tal vez en otros de la región no se da tan así. ¿Qué puede pasar en las elecciones que se vienen, Fernández? Es hacer futurología, Renzo. Lo Pero sé. En realidad el clima del cual hemos venido precedidos estos últimos meses da sensación de que el tono de la campaña lamentablemente puede encrisparse. Y esa es la apelación que desde el Frente Amplio la enorme mayoría de su militancia realiza en torno a mantener el centro del debate desde el punto de vista ideológico y del proyecto país. Preocupan naturalmente estos temas de corrupción, que no son ajenos al herrerismo, que como una suerte de mochila acompaña toda gestión que ha tenido que ver con el herrerismo al frente del Poder Ejecutivo. Yo citaba ayer en una entrevista lo que fue la intervención de Ivonne Posada en oportunidad de la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores y a la ministra de Economía por el tema Salto Grande. Él recordaba, o él decía, casi lo cito textualmente, estar asistiendo a una suerte de déjà vu.
en el año 94 él había integrado una comisión que también había estado investigando a los integrantes de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande por la venta de terrenos a privados, por viajes al exterior, por el exceso de viáticos no comprobables y por desinteligencias entre la comisión investigadora y la fiscalía. El tema se termina archivando, pero casualmente también vinculado a un gobierno herrerista. Es decir, las connotaciones que tiene el herrerismo en tanto titular del Poder Ejecutivo lo ponen en un nivel de exposición desde el punto de vista de la corrupción y de situaciones que rozan con lo ilegal, que es inevitable no hablar de ellas. El problema es el tono en el que se las da. A nosotros nos gustaría naturalmente que el Poder Ejecutivo y en particular su presidente se hiciera cargo de esta situación. Salir a reconocer que en su entorno hay un conjunto de situaciones absolutamente reñidas con la moral y con la ética pública y hasta penales, y eso descomprimiría el clima político. El problema es que está defendiendo a capa y espada un ministro del Interior en particular que se cae, que no ha podido no solo no gestionar el tema del Ministerio del Interior, sino que ha cubierto, o por lo menos ha sido por acción o omisión, como lo charlamos anteriormente, partícipe de las situaciones más escandalosas en los últimos años que han pasado en este país. El caso de los pasaportes al narcotraficante Marcet, en las próximas semanas él deberá asistir en calidad de indagado vinculado a esta causa. Lo de Penado es bueno. La derivación que tuvo sobre la trama procesal, donde quedan al descubierto una suerte de connivencia o utilización del aparato del Estado y particularmente los servicios de inteligencia para generar una suerte de digamos estratagema procesal que terminara con el que pretendía involucrar a los denunciantes para pasar a ser denunciados. Lo que tuvo que ver con la situación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, lo que va a tener que resolver el Poder Legislativo en la próxima semana respecto al senador Sartori, lo que tiene que ver con la remoción de casi, tú me corregirás, pero de más del 50% de los jefes de policía departamentales, lo que tuvo que ver con los asesores del Ministerio del Interior, Capretti y González, lo que está pasando con... Ahora, pero sin embargo, desde fuentes ministeriales hablan de que los delitos todos están bajando, exceptuando los homicidios, donde se argumenta que esto ocurre porque se intervienen las bocas y se retira la mercancía de las mismas, pero el resto de los delitos bajan, y eso habla de una gestión que en términos por lo menos estadísticos es exitosa. Fernández. A mí se me ocurre con las estadísticas algo muy particular. A ver. No cuestiono los números, no cuestiono en absoluto ni la metodología ni los resultados que los organismos que tienen competencia en el tema de dar números en general en este país puedan hacerlo. Cuestionó la forma de medirlos. En realidad en este proceso es necesario ver la película y no la fotografía. El propio ministro reconoce que está tomando un periodo trimestral para medir esos resultados exitosos. Acá los procesos se tienen que comparar cuando se cierra el año civil. Quiero ver los números al final del ejercicio 2023. Y es una estrategia a la cual el gobierno sistemáticamente recurre, y lo ha hecho con la medición de la inflación, lo ha hecho con la medición del salario real, lo ha hecho con el empleo. Te mueven el bochín en términos deportivos conforme la regla les vaya mejorando. Objetivamente quiero ver los números al cerrar el ejercicio 2023, compararlo con el 2019 y así tener un elemento de valoración objetivo respecto a los resultados obtenidos. Ahora, ¿qué pasa en términos de oposición justamente con chance de regresar al gobierno? ¿Cuánto importa la seguridad? Filas adentro del Frente Amplio. ¿Y qué se está haciendo para ofrecer en la campaña? Importa muchísimo. No obstante, en la última opinión de equipos consultores, los dos problemas centrales de la sociedad uruguaya es la inseguridad y la economía. Por tanto, ahí tiene que estar centrado los focos de toda estrategia que pretenda tener una definición programática que vaya directamente a atacar las causas del problema. El Frente Amplio está en estos momentos discutiendo en sus bases programáticas un programa muy ambicioso donde en el intercambio de los especialistas y la experticia o la experiencia que hace al ciudadano o al militante común va a permitir desarrollar un programa que, entre otras cuestiones, tenga que ver
con el mejoramiento naturalmente del Ministerio del Interior, la incorporación de elementos profesionales, el recomponer esa confianza que la ciudadanía tenía en la policía, y a mí se me ocurre seguramente, como a muchos de los televidentes, que hoy ven al Instituto Policial como una suerte de corporativismo encerrado en la resolución de sus propios problemas y con deficiencias en la forma de atacar los problemas que hacen en la inseguridad. Pero ojo que hace minutos atrás hablábamos de la inmovilidad de Heber y esa defensa ultranza. El Frente Amplio defendió durante 10 años a Bonomi, ¿no? Y quizás fue un error. Y seguramente con el diario del lunes uno pueda decir que esa situación de mantener durante tanto tiempo un ministro al frente de una cartera extremadamente problemática genera desgaste, y a veces esa renovación permite recuperar la confianza de la ciudadanía y hasta del sistema político en el ministro. No hay soluciones mágicas para el problema de la seguridad, pero tampoco puede estarse en esta suerte del país del metaverso, de Alicia en el País de las Maravillas, donde se nos pretende demostrar que está todo maravilloso, que los resultados son porque llegaron casi en un proceso refundacional a cambiar las reglas de funcionamiento de la democracia y la república, cuando con que bastaba solo con respaldar y decir ordeno y mando, íbamos a tener cambios, resultados diferentes en la gestión del Ministerio del Interior, y estamos muy lejos de eso. Fernández, hacemos una pausa, ¿le parece? Luego seguimos charlando. Tanda, no. Enseguida regresamos. Obra, cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo, del conocimiento humano, a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro. Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente. Seguimos con esta agenda abierta y una interna, una que tiene que ver con el Frente Amplio, y el planteo es este. ¿Cuánto considera usted que divide las aguas y si esto verdaderamente ocurre a través de la definición que toma el plenario nacional el pasado fin de semana en dejar en libertad de acción a los sectores o a los partidos en torno a el plebiscito de la reforma previsional? Fernández. Con la misma honestidad que te respondía a la primera pregunta, te hago esta respuesta. No soy alarmista. Creo que ha habido naturalmente de buena parte de los medios hegemónicos de comunicación y de la derecha una suerte de instigación y de provocación a que la decisión que se tomara en torno al apoyo o no del plebiscito iba a dividir la interna del Frente Amplio. ¿No la divide? Tengo malas noticias para los agoreros de la desgracia, no va a ser así. Nosotros hemos recurrentemente apelado a la capacidad de unidad y de síntesis que fundamentalmente la estructura de los comités de base logra en estos procesos de discusión. Que hay diferencia a nivel de determinados sectores políticos es innegable. Hubo sectores que para mí de forma muy poco afortunada salieron a marcar su posición días previos a que el plenario del PIT-CNT definiera una posición en torno al tema. No fue lo correcto. ¿A qué sectores? Y claramente el MPP, el Partido Socialista, vertiente artiguista, salieron a definirse a favor y en contra de la posición que se estaba discutiendo, que se iba a discutir y a definir a nivel de la Central de Trabajadores. O sea, lo que usted plantea es interesante, por cierto, es que los sectores tendrían que haber tomado posición una vez que el Frente Amplio todo definía cómo tratar el tema. Absolutamente. Eso que para mí fue una infeliz opinión desde el punto de vista o
o proclamación política. Usted hablaba del MPP, del Partido Artiguista y el Partido Socialista. Ojo que Vergara también lo dijo antes. Bueno, a mí me ha sorprendido algunas afirmaciones de algunos integrantes del sector de Vergara, manifestándose tajantemente en contra de la iniciativa, con algunos planteos que nada tienen que envidiarle al oficialismo, al actual oficialismo. Me sorprende. Por eso, independientemente de esa discusión que algunos sectores están casi obsesionados en plantear, yo creo que la capacidad de movimiento del Frente Amplio en esa lógica política coalición-movimiento va a superar estas contradicciones que se están generando desde parte de algunos sectores políticos. Y la van a superar ampliamente, porque quienes participamos en la vida cotidiana de los comités hemos podido percibir la naturalidad con que este tema se aborda, con el que se debate, con el que de alguna manera se llega, si no a una síntesis, a una suerte de reflexión y de argumentos para entender que fundamentalmente esta es una reforma que va en contra del pueblo, absolutamente antipopular, y en eso no hay dos visiones dentro del Frente Amplio ni dentro del movimiento social de izquierda. Es claramente una diferencia en cuanto a la estrategia. Y legítimamente, con el nivel de autonomía que el PIT-CNT tiene, tomó un camino que es de impulsar una reforma constitucional después de un debate que además viene precedido de bases programáticas del año 2003, donde ya la propia central había definido la necesidad de derogar las AFAP. En el año 2000, las bases programáticas del Frente Amplio planteaban derogar las AFAP, eliminar el lucro del sistema de seguridad social. Yo creo que hay un proceso histórico. ¿Por qué no sucedió eso durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio? Y porque faltó coraje y audacia para impulsarlo. Y legítimamente la izquierda popular en este país tomó el camino de la decisión de la recolección de firmas. Y yo creo que hay que apoyarlo. Yo creo que es necesario, además, promover este tipo de campaña con un doble objetivo. Con el primero y central, generar el debate en torno a una ley. Tú recordarás, y la audiencia lo recordará, que la 20.130, la ley de reforma del sistema previsional, termina teniendo un giro de casi 180 grados en las últimas semanas, producto de las presiones que los socios de la coalición, con una visión muy corporativista, realizan. El gobierno se negó a dar los números finales de ese proceso, al extremo que hoy nadie puede afirmar que la incidencia, digamos, lo que ellos dicen, la incidencia del gasto social en previsión para nosotros, la incidencia de la inversión en gasto social, va a ser de la entidad en la reducción de los puntos del PBI que se había manifestado el Poder Ejecutivo cuando envió el proyecto. Nadie lo puede afirmar, como tampoco nadie puede afirmar los resultados desde el punto de vista de los ingresos que los futuros jubilados van a tener. Hay un debate imprescindible que se va a generar a partir de la discusión de la recolección de las firmas, y yo creo que es sano. Y segundo, prepara también al Frente Amplio, en la eventualidad de un futuro gobierno, a tener una fuerte base social para discutir lo que es el diálogo social. Esto sin apoyo social no camina, y me parece que estar alejado del sector de la izquierda social que dio origen al Frente Amplio es una lectura que nosotros no estamos dispuestos a acompañar. Hablando de consultas populares, ¿qué le parece el planteo de Cabildo y bueno, justamente este referéndum contra lo que se cataloga desde esa visión política como usura? Recurre a un mecanismo legítimo, así está establecido en la Constitución, el 10% de los inscritos. ¿Firmó o va a firmar? No voy a firmar y voy a dar las razones por qué, entre otras cuestiones. Mire que algún Frente Amplista va a firmar, ¿sabía? Somos una organización absolutamente libre, pero yo quiero a ese Frente Amplista invitarlo con este razonamiento, que pensemos juntos por qué razón no acompaño, no en mi caso no acompaño la recolección de firmas de Cabildo. Vuelvo sobre el principio, legítimo, es un recurso constitucional. Segundo, es oportunista y demagógico. Claramente Cabildo necesita tener un elemento que lo arrastre a la campaña y que lo desacople de la gestión del actual gobierno. Evidentemente encuentra una beta interesante, que es el problema de endeudamiento de un buen número de uruguayos, pero elige desde mi punto de vista una herramienta equivocada en su concepción o en su contenido. Entre otras cuestiones porque la papeleta establece que la tasa de usura deberá ser reglamentada con 2/5 de los integrantes de ambas cámaras. 3/5, perdón. Requiere una mayoría especial. Y en la eventualidad que eso ocurra, va a suceder a partir del próximo año.
Es decir, no va a ser automático, va a ser una incorporación de una norma constitucional que va a tener vigencia y obligatoriedad para ser aprobada por la población para el próximo gobierno a partir del 1 de marzo del 2025. Segundo componente, incorpora elementos que tienen que ver con el público objetivo al cual va dirigido. Es decir, van a poder acceder todos aquellos que tengan ingresos, viviendas valoradas o un único mueble en el entorno de los $250.000, vehículos en el entorno de los $90.000 e ingresos superiores anuales a los $300.000. Perdón, ingresos superiores anuales inferiores a los $300.000. Por tanto, pretender argumentar que esta es una decisión que va a tutelar o va dirigida a los sectores de muy bajos recursos, lo demuestra el propio contenido de la papeleta. Y tercer elemento que importa destacar, establece una suerte de tabla rasa. Baja por imposición constitucional la actual tasa de interés para los créditos ya otorgados. Imaginemos el efecto que esto va a tener en el sistema financiero. Va a haber un repliegue automático y una suerte de acciones judiciales respecto de quienes dan crédito porque importa establecer que hay un mecanismo de conciliación previo a la ejecución judicial o a la imposición de esta norma. Imaginen el sistema judicial absolutamente desbordado por situaciones de acuerdos transaccionales para bajar la tasa de interés. Es impracticable, es de un nivel de demagogia que no admite ningún análisis. Ahora, tendrá que reconocerme también que políticamente es una jugada audaz, muy inteligente, porque ahora el Frente Amplio está trabajando codo a codo con Ciudadanos, el sector colorado, para lanzar un proyecto de ley. Reconozcamos que el sistema ¿No lo tendría que haber hecho mucho antes? Reconozcamos que el sistema político se durmió en este tema. No obstante, debo decirlo, y en favor del Frente Amplio, el proyecto de ley que presentó el Frente Amplio para resolver este tema del endeudamiento no fue acompañado por el oficialismo. Es más, el cabildo abierto en cada oportunidad que se iba a avanzar en alguna solución o en alguna composición del proyecto de ley, establecía reparos, lo que hacía alejarse cada vez más de una solución legislativa. Pero queda claro que la responsabilidad es del gobierno, no la tomó, no logró alcanzar un proyecto unánime. Porque sé que le gusta. Tema transporte, 2 proyectos encima de la mesa. Usted lo habrá escuchado tantas veces como yo, ¿no? No sé si en el formato tranvía, ¿no? O tren, pero sí en aquello de unir Montevideo, Canelones, Montevideo, Pinar, más concretamente, ¿no? Porque casi todos los proyectos versaron sobre esa zona, ¿no? Límite, la costa, con Montevideo, Canelones, viceversa. Primero le pido una apreciación sobre ese proyecto y después un pantallazo general de la gestión que se viene desarrollando en términos transporte en nuestro país. La primera reflexión sobre el famoso proyecto Tritran es una verdadera bola de humo. Una verdadera bola de humo. A mí me sorprendió... Pero mire que hay, yo vi el documento, hay 3 empresas que están realizando un estudio de factibilidad, el estudio está autorizado, ya han opinado autoridades de gobierno, autoridades departamentales, capitalinas también, que no están tan convencidas sobre el proyecto. ¿Por qué dice que es humo, Fernando? Yo quisiera conocer ese documento del que usted habla. Si es así, alguien le está mintiendo al Parlamento. Yo no puedo creer que sea el ministro de Transporte. En su última comparecencia en la Comisión de Hacienda de Presupuesto integrada con Hacienda, ante la pregunta concreta sobre el proyecto de desarrollo del Tritran, dijo que se estaba en una etapa de análisis y de avance de estudio de prefactibilidad que una vez estuviera concluido se iba a compartir con el Parlamento. Si ya hay un documento que es público... No, el documento que habilitaba el estudio de factibilidad. El documento... 3 empresas. El documento que usted las conoce. El documento grandes empresas, viales. El documento del que tú hablas tiene que ver con una suerte de render, como se dice ahora, una hermosa gráfica en un papel, con un corte transversal de un diseño que habla de cómo operaría este famoso Tritran, y luego una resolución del Poder Ejecutivo habilitando la iniciativa privada y evidentemente a partir de ahí el posibilitar el estudio de viabilidad y de factibilidad de este proyecto. Algunas consideraciones que parecen de orden. Al mes de hecha pública la iniciativa privada, hicimos un pedido de informe. 53 preguntas le formulamos al ministro sobre este tema. Estoy hablando del 5 de julio. Estamos a 16 de octubre. No hemos tenido respuesta. Entre otras cuestiones porque nos parecía interesante conocer
si uno va a la parte positiva de la resolución del Poder Ejecutivo, ve allí una suerte de afirmaciones que tienen que ver con una concepción ideológica y que hacen fundamentalmente a cómo el sistema iba a operar, qué iba a pasar con las actuales operadoras, qué iban a pasar con los puestos de trabajo, cuál era la opinión que tenían las intendencias involucradas. No olvidemos que este es un tema que discurre 100% sobre jurisdicciones departamentales. ¿Cuál era el impacto desde el punto de vista ambiental? ¿Cómo se financiaba? ¿Cuáles eran los plazos de repago? ¿Cuáles eran las bases de financiamiento? Pasaron 3 meses y no hemos tenido respuesta. Tampoco ha tenido respuesta la población, porque el proyecto es una verdadera bola de humo, insisto, una verdadera máquina de humo sobre algo que no puede ser factible de avanzar si no hay consenso de las intendencias partes y del gobierno nacional. A ver, Renzo, lo mejor en este caso, y no tiene por qué ser especialista en derecho el ministro Falero, pero debe tener asesores. Hay sueldos de 180, 190 mil dólares, de 190 mil pesos de adscritos, como el de Alejandro Repetto. Podrían haberlo asesorado al ministro sobre la conveniencia o no de este proyecto, porque si se intentaba de avanzar sobre la jurisdicción departamental, lo primero debería haberse convocado a las intendencias para ver qué opinaban de este proyecto. Se la suma luego que se toma la decisión de avanzar en la iniciativa privada. Y entre otras cuestiones no conocemos el modelo de gestión, no conocemos qué unidad reguladora se va a encargar de las tareas vinculadas a la distribución de los recursos económicos, quiénes van a ser los encargados de la planificación del tránsito, qué va a pasar con las actuales líneas, cuáles son los estudios de mercado, cómo va a operar el resto del sistema de transporte alimentando este proyecto. En verdad, una verdadera bola de humo que va a terminar como empezó, en una suerte de encantamiento y de grandes posiciones mediáticas, y ya entro en tu segunda pregunta, de un ministro que ha tenido una suerte de raíz mediático en los últimos meses, anunciando grandes obras que no se van a concretar. Es impensable avanzar en proyectos que tienen que ver con autopistas, porque no tienen ni siquiera definido por dónde va la autopista. Yo escuché, Renzo, y televidentes, al ministro decir que la autopista al este iba a terminar en la intersección de las rutas 107 y 34. Cualquier vecino de Canelones que conoce la ruta del departamento sabe que eso es imposible. Luego apareció el megaproyecto vinculado a la autopista de la ruta 5. Días atrás nos hablaron de la famosa isla flotante artificial en la bahía de Montevideo. Algún tiempo atrás la bandera había hablado de la situación vinculada al ferry que iba a unir el cerro con la ciudad vieja. Está en la versión taquigráfica de la comparecencia del ministro. Y termino redondeando lo que es la política de transporte de este gobierno. Es nefasta, es absolutamente de alguna manera cobijada por la incapacidad de resolver los problemas más básicos. Hemos tenido que soportar paros del transporte de los ciudadanos, legítimos paralizaciones del transporte de los trabajadores, porque el gobierno es incapaz de exigirle a las empresas que paguen, que transfieran a los salarios de los trabajadores lo que les fue reconocido en tarifas. Este último aumento, y permitime termino, que tuvo que recibir, que castigó a los bolsillos de los usuarios del transporte suburbano de pasajeros, del orden del 7% en las tarifas, no ha sido volcado a los sueldos de los trabajadores. Y es más, se reconoció una partida tarifariamente que ya había sido otorgada en marzo del 2020. La ineficiencia de las empresas para gestionar termina siendo cobijada por un ministerio incapaz y absolutamente incompetente en la gestión de las tareas que tiene a su cargo. Fernández, muchas gracias. Ha sido un gusto, como siempre. A ustedes también, vaya el agradecimiento por haber estado una vez más acompañándonos. Será hasta la próxima. Que pasen bien. Chao.